El temor a la muerte de Julián Marías y los 20 asesinatos que cambiaron el rumbo de la historia. Julián Marías nació en Valladolid en el 1914. Fue filósofo y ensayista. Fue uno de los destacados discípulos de Ortega y Gasset y juntos fundaron el Instituto de las Humanidades en Madrid. Entre sus obras se encuentran Juventud en el Mundo Antiguo, 1934, Historia de la Filosofía, 1941, entre otras. Murió en el 2005 en Madrid. ¿Qué es la muerte para los filósofos, en especial para Julián Marías? Es una dimensión de la vida, es un acontecimiento esencial en la aventura humana, es un viaje en el que no volverás. Lo único que nos conecta con la vida es nuestro cuerpo. ¿Por qué nacemos si vamos a morir? La muerte puede robar el significado de la vida. Sin embargo, nacemos para contemplar las maravillas, preservar la condición humana, para vivir experiencias nuevas, aprender a convivir con otros seres vivos, en fin, ¿de qué vale ser eternos? A continuación les comparto los 20 asesinatos que cambiaron el rumbo de la historia. Julio César, el hombre más poderoso de Roma, recibió 23 puñaladas por un grupo de senadores opuestos a sus ambiciones autocráticas. Esta muerte ocurrió el 15 de marzo del año 44 a.C. La emperatriz Isabel de Austria, mejor conocida como Sisi, fue asesinada mientras paseaba sin escolta en un ferry. Allí tropezó de manera casual con un pasajero, Luigi Lucchesi, anarquista de origen italiano, y en este contacto sintió una fuerte puñalada en el costado que le provocó la muerte. Abraham Lincoln fue el 16º presidente de los Estados Unidos de América. Lincoln pasó a la historia porque preservó la unión y abolió la esclavitud. El 15 de abril de 1865, mientras asistía a una obra de teatro en Washington, fue asesinado por John Wilkes Booth. Este actor aprovechó que el guardaespaldas del presidente fue a tomar unas copas junto al cochero. John sacó un arma y le disparó en la cabeza. Cayó Julio César Germánico. Gobernó el Imperio Romano desde el 37 después de Cristo hasta el 41 después de Cristo, fecha en que fue asesinado víctima de una conspiración. Francisco Fernando de Austria, el archiduque, visitaba con su esposa la capital de Bosnia. Entre esa multitud se encontraban 6 miembros de la sociedad secreta Mano Negra, y uno de los miembros de la organización, Gavrilo Princip, disparó contra Francisco Fernando y su esposa, causándoles la muerte. John F. Kennedy y su esposa iban montados en una limusina descapotable sin protección alguna. De pronto, 2 disparos se escucharon entre la multitud y alcanzaron mortalmente al presidente. Kennedy murió en el acto al recibir un impacto de bala en la cabeza el 22 de noviembre de 1963. Mahatma Gandhi fue un hombre que despertaba adversión entre hindúes y musulmanes. El 30 de enero de 1948, acompañado por 2 de sus sobrinas, se dirigió a su rezo vespertino, donde lo esperaba Ghosh con una diminuta pistola y le disparó en 3 ocasiones. Trotsky fue líder del movimiento internacional izquierdista. El 20 de agosto de 1940, el agente español Ramón Mercader le propinó un golpe mortal en la cabeza con un piolet, es decir, un bastón de alpinista, mientras trabajaba en su casa en la Ciudad de México. El ministro bautista Martin Luther King se convirtió en el líder de los derechos civiles desde el 1955 hasta su muerte en el 1968.
Luther King fue asesinado de un tiro en la garganta en el balcón del motel Lorraine de Memphis por James Earl Ray, un criminal que había escapado de una prisión de alta seguridad el año anterior. El asesinato del zar Nicolás II y de toda su familia, es decir, una masacre. Tras muchos meses de encierro en Ekaterimburgo, en la madrugada del 16 al 17 de julio de 1918, el zar y su familia fueron a bajar a tomarse una foto. Una vez allí, tras ponerlo todos en fila, le dispararon a bocajarro a cada uno de ellos. Sharon Tate, actriz y modelo estadounidense, fue aclamada como una de las actrices más prometedoras de Hollywood. La actriz fue asesinada embarazada el 9 de agosto de 1969 con apenas 26 años de edad por los miembros de la secta Manson. Esta muerte marcó el principio del fin de la era hippie. Malcolm X, activista afroamericano, fue asesinado el 21 de febrero de 1965 mientras realizaba un mitin en Nueva York. Malcolm rechazó la no violencia como estrategia y abogó por el separatismo negro, afirmando que los afroamericanos no podían tener éxito en una sociedad racista dominada por blancos. John Lennon fue uno de los músicos más famosos e influyentes del mundo y exmiembro de los Beatles. El 8 de diciembre de 1980, Mark David Chapman le disparó por la espalda en 5 ocasiones al ex Beatle. Las razones de Chapman para asesinarlo fueron, y cito, "Lo asesiné porque era muy, muy, muy famoso y yo estaba buscando la gloria para mí". Fin de cita. Dian Fossey, la defensora de los gorilas. Esta primatóloga dedicó su vida a estudiar estos animales y a protegerlos de la caza indiscriminada, pero todo concluyó de la forma más cruel. El 26 de diciembre de 1985, Fossey fue asesinada en su cabaña con un machete que tenía colgado en las paredes de su vivienda. Federico García Lorca, el poeta fusilado, fue uno de los poetas más brillantes del siglo XX. Su obra obtuvo gran reconocimiento. Sin embargo, el estallido de la Guerra Civil Española en el 1936 y una venganza entre familias provocó que este poeta fuera fusilado el 18 de agosto de 1936 en el barranco de Biznar, cerca de la capital granadina. Stephen Biko fue un ferviente activista y luchador contra apartheid, fundador del movimiento Conciencia Negra, elevado a categoría de mártir tras su asesinato en la prisión el 12 de septiembre de 1977. Víctor Jara, este cantautor chileno, fue firme defensor de la Unidad Popular, coalición política de izquierda. De hecho, Jara se ha convertido en referente internacional de la canción protesta. El 15 de septiembre de 1973 fue sometido a una brutal paliza. En su cuerpo se hallaron 44 proyectiles y jugaron con él a la ruleta rusa. Antonio Cánovas del Castillo fue una figura capital en la política española de la segunda mitad del siglo XIX. El 8 de agosto de 1897, un anarquista italiano llamado Michel Angiolillo localizó a Cánovas descansando en el balneario de Santa Águeda en Mondragón, donde le disparó 3 tiros a quemarropa mientras leía el periódico en el patio del establecimiento. Juan Prim y Prat está considerado como una de las figuras más influyentes en la España del siglo XIX. Fue un destacado militar y político liberal y el primer presidente del gobierno español en morir asesinado. El 27 de diciembre de 1870, luego de salir del Congreso, varios hombres se abalanzaron contra su carruaje y recibió 5 disparos en varias partes de su cuerpo. A los 2 días, murió.
Indira Gandhi fue la primera mujer en convertirse en la primera ministra del subcontinente. Fue subestimada por ser mujer y considerada por sus rivales como una persona débil e inofensiva. El 31 de octubre de 1984 recibió 31 impactos de bala en su residencia por parte de 2 de sus guardaespaldas. A continuación les comparto varias referencias utilizadas para este tutorial. Si les gustó, dale like, comparte y hasta muy pronto.